ocasión vamos a hablar sobre la microbiota intestinal desde una perspectiva de un contexto de salud, un tema de relevancia en la salud, la microbiota intestinal. Como seres humanos, pensamos que somos los seres supremos y más poderosos sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, evolutivamente y de forma cronológica, otros organismos han habitado no solo la superficie terrestre, sino también nuestros organismos. Sabemos que estamos colonizados por muchos microorganismos, bacterias, virus, arqueas, algunos protozoos y hongos en distintas áreas de nuestro organismo. Cuando nosotros hablamos de una microbiota en algún nicho ecológico, sea la boca, la piel, el tracto urinario, el tracto genitourinario o el intestino, estamos hablando de la microbiota específica de esas áreas. Cuando nosotros hablamos del microbioma, estamos entendiendo que cada una de esas bacterias intestinales se les ha identificado desde un aspecto genético. El microbioma son los genes que componen a esas bacterias en ese nicho ecológico. En esta ocasión vamos a hablar de ese nicho ecológico a nivel del intestino. Sabemos que nuestra microbiota intestinal puede pesar en un individuo adulto, ocupar prácticamente 1 o 2 kilos de su organismo, y que tenemos prácticamente 10 veces más células de bacterias o de microorganismos que células humanas, incluyendo nuestras células plasmáticas. Este concepto es importante porque estamos trabajando, estos microorganismos trabajan, no son comensales, sino trabajan con nosotros y para nosotros de una forma o desde un aspecto simbiótico. El término que antes conocíamos como flora intestinal es un término que ya no es válido. Hablamos de microbiota porque tenemos que hablar de todo este contexto de los microorganismos que albergan nuestro tracto digestivo o en este caso la microbiota intestinal. Pero lo mismo sucedería si habláramos, por ejemplo, de la microbiota de la cavidad oral, de la microbiota de la piel, de la microbiota del tracto genitourinario o bien propia de la nasofaringe o del tracto respiratorio. Prácticamente desde el 2009, prácticamente estos 10-11 años han sido muy fructíferos en el conocimiento de la microbiota y en muy concreto de la microbiota intestinal. Ya con estudios experimentales sabemos que esta colonización que sucede desde el momento del nacimiento y que se va enriqueciendo en el transcurso de la vida, conformando nuestra microbiota madura, tiene distintas funciones. Y eso es lo que tenemos que ver en esta cápsula o en este apartado. La microbiota intestinal tiene funciones de nutrición y metabolismo, un aspecto muy importante porque es la actividad del trabajo que hacen estos microorganismos y el resultado bioquímico de ese trabajo. Esto incluye, por ejemplo, la recuperación de energía en forma de ácidos grasos de cadena corta, producción de lactato, butirato, acetato, propionato, también en la producción de vitaminas y distintos efectos favorables, por ejemplo, de forma específica la absorción del calcio o la absorción del hierro. Otro aspecto de función de la microbiota intestinal son los efectos de protección. Nuestra microbiota nos protege. ¿De qué? Nos previene de la invasión de distintos agentes infecciosos, gérmenes patógenos permiten que no se queden en el tracto digestivo y también evitan que crezcan más bacterias que pudieran manifestarse como una sobrepoblación bacteriana que va a generar cierta sintomatología digestiva. Y la tercera función específica de la microbiota intestinal es una función trófica. Esta es importante porque esta es la que es relevante desde el aspecto de la inmunidad, desarrollo y modulación de nuestro sistema inmune. Las funciones tróficas de la microbiota intestinal están en estrecha relación con la proliferación y la diferenciación del epitelio intestinal. Este concepto déjenlo de una forma muy importante, albergado, porque a partir de ahí vamos a ubicarnos en este contexto inmunitario. Hay otras funciones de la microbiota intestinal que se pueden mencionar a distinto nivel, como son la producción de ciertas sustancias endócrinas, algunos neuropéptidos que dan señales en el sistema nervioso, recordando que tenemos un eje cerebro-intestino-microbiota. También está relacionada con la densidad de la mineralización de nuestros huesos o con la inhibición de acción de gérmenes patógenos, con la producción de vitamina K, con la producción de vitamina B12 o de folato, y también tiene que ver con el metabolismo de las sales biliares y de la modulación de ciertos fármacos. Cada fármaco que entra a nuestro organismo, dependiendo de la microbiota que tengamos, puede ser
puede actuar de una forma distinta dependiendo de esta colonización. Clásicamente se ha considerado que la microbiota de nuestro tracto gastrointestinal comienza al nacimiento, dependiendo de la forma del nacimiento, la lactancia y el tipo de alimentación que se tiene. Pero en términos general, los primeros 1000 días, los primeros 3 años de vida, son los que van a hacer que nosotros adquiramos en base a cómo nacimos, si hubo lactancia materna o no, el tipo de alimentación, cuántos miembros hay en la familia, nuestra forma de dieta familiar es lo que va a conformar el que nosotros tengamos cierto tipo de microbiota que nos va a hacer diferentes entre cada uno de nosotros. Por ahí hay algunas teorías, algunos estudios de que la microbiota puede atravesar la barrera placentaria. Hay estudios que son contradictorios, los más relevantes y últimos dicen que realmente lo que se ha encontrado son pequeñas partículas que pueden ser producto bacteriano más que la propia colonización. Pero aún así, los factores más importantes que diseñan nuestra microbiota son la dieta y nuestro estilo de vida. A partir de los 3 años tenemos una microbiota madura, compuesta como la que prácticamente va a tener todo individuo adulto, pero esta se puede alterar de maneras también muy diversas. Otra vez, el tipo de vida, nuestra dieta, va a hacer que predominen ciertos grupos bacterianos sobre otros, o bien el uso de antibióticos puede hacer que disminuyan poblaciones bacterianas significativas y que proliferen algunos otros grupos de microorganismos no necesariamente bacterianos, pueden ser hongos, y cambie por supuesto el trabajo que estaban haciendo la microbiota intestinal. Dicho de alguna forma muy sencilla, cada uno de nosotros tiene una microbiota muy distinta y no por ser distintos va a ser una mejor que la otra. No existe una microbiota ideal como tal o una microbiota normal. Lo que sí sabemos es cuando hay anormalidades en la microbiota porque proliferan ciertos gérmenes o porque disminuye la diversidad de otros microorganismos que tienen funciones buenas. De forma predominante hay firmicutes hasta en un 60% y hay firmicutes buenos y firmicutes malos. Son la gran mayoría los firmicutes que predominan sobre los bacteroidetes, que también hay bacteroidetes buenos y bacteroidetes malos, que esos estarían más o menos en un 25% de la densidad de nuestra microbiota intestinal. Y acomodados o siendo distintos entre cada uno de nosotros dependiendo de la diversidad y de la abundancia de ciertos microorganismos. La microbiota que tenemos en todo nuestro tracto digestivo, en piel, en mucosas, en tracto respiratorio, en vagina, en tracto digestivo, toda la microbiota, en cada una de ellas vamos a encontrar distintos ecosistemas microbianos que son complejos. Esto es importante porque ese ecosistema se adapta para las particularidades de cada nicho para producir y trabajar en simbiosis con nosotros. De todos ellos, finalmente, siempre la microbiota del tracto digestivo es la que sabemos que es la más diversa, la más abundante, la más rica en números y en cantidades y en tipos de microorganismos. Esto es lo que hace muy importante al tubo digestivo. Particularmente dentro de nuestro intestino hay una zona que es el ciego. En el ciego es donde, aunque no lo creamos, existe de forma concentrada una mayor cantidad, una mayor densidad de microorganismos, y esto es porque en esta zona nosotros tenemos, en la zona del ciego, tenemos localizada la zona del tejido linfoide asociada a mucosas, de la cual hablaremos en otra ocasión. Lo importante es que estas comunidades tienen un comportamiento de interacción con nosotros, un comportamiento simbiótico, mutualista, con las células eucarióticas humanas. La microbiota es imprescindible para el correcto funcionamiento de todo nuestro organismo. La microbiota va a mantener un importante diálogo con nuestro sistema inmune y va a tener funciones de equilibrio, funciones homeostáticas, para que nosotros estemos en un estado de salud. Este aspecto yo creo que es el más importante con el que quiero cerrar este mensaje. Nuestro estado de salud depende entonces de la calidad, de la diversidad de la microbiota intestinal que tengamos, porque eso es lo que nos va a dar un estatus de equilibrio o de homeostasis, un estatus a favor de la salud. Con eso cierro esta cápsula, quedo pendiente de las preguntas que ustedes me quieran hacer. Gracias.